Buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno empezar esta semana. Qué pena que los pequeños problemas técnicos que nunca faltan, pero ya los estamos resolviendo. Danielita Dueñas, qué bueno tenerte con nosotros. Martica Soler, Francis Parra, Álvaro Marín, Ah, buenas ese micro. noches. Ese fue ese micro. Entonces nos alegra mucho. Sonido, sonido. Ese micrófono. Yo estoy conectado. Hable, hable. Aló, aló, aló. No, Sí, sonido. está llegando. Hola, Olga. Bueno, seguimos con los pequeños. No está prendido. En Salcedo. Bueno, vamos acá con este porque no sabemos qué está pasando hoy, pero nos está tomando del pelo. Vamos a orar para interceder porque esto está como raro. Luis Hernando, Nancy, Nancy Parra, Belkis, Efren, Yadira, qué bueno tenerlos. Héctor Camargo, Edin Cuervo, buenas noches. Con Esperancita. Listo, me dice Alejandra que se ve pero bajito. Bueno, entonces, bueno, vamos a iniciar. Entonces hemos tenido algunos problemas técnicos, pero ya en un momento estamos por iniciar. Como usted ve ahí en la imagen, déjeme hablarle un momentico sin la imagen, pero como usted ve en la imagen que está apareciendo, nuestro tema para esta semana es Descubre tu propósito en Dios. Y vamos a hablar de ese tema. Y mientras tanto, bueno, vamos a cambiar el orden de los factores para ir adelantando. Entonces voy a mandar la primera pregunta para que usted la tenga allí. La primera pregunta es, ¿qué crees que te quiere decir el Señor en Efesios 1.4? Y obviamente me toca decirle que dice Efesios 1.4. Dice, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Eso es lo que dice Efesios 1.4. Y la pregunta es, ¿qué crees que te quiere decir el Señor en ese texto, en Efesios 1.4? Entonces, ya Alejita en un momento va a colocar la pregunta y queremos que ustedes empiecen a responder, ¿de acuerdo? Mientras tanto, entonces, quiero hablarles, mientras que acabamos de cuadrar algunas cosas acá, recordándoles el tema el tema que toqué el viernes, el domingo, perdón, en el servicio, que era ese camino de aventura en la obediencia. Y quiero hacer de pronto un recorderis de todo lo que hemos venido hablando, porque creo que el tema de esta semana tiene que ver con eso. Entonces, quiero que esté muy dispuesto, muy atento. Sé que el Señor va a hablar a muchos corazones, a muchas personas que tienen planes, sueños de montar una empresa, sueños de empezar una nueva vida, sueños de cambiar de algunas cosas que están viviendo, de proyectarse a cosas nuevas. Entonces va a ser muy, muy especial esa enseñanza. Entonces quisiera empezar con una oración para que pudiéramos dar comienzo. Y entonces antes de esa oración mi esposa les va a saludar y ella es la que va a orar para iniciar. Bueno, iglesia, buenas noches a todos ustedes. Ven, queremos que disfruten este tiempo tan Bienvenidos al especial. programa radial. Hoy tocó sin video mientras cuadramos algunas cositas que están pasando aquí, pero queremos bendecirlos que acaban de estar en su casita, disfrutando con su familia, para que puedan recibir esta palabra que Dios tiene para sus vidas. Entonces queremos que sea un tiempo bien especial. Entonces vamos a tener ese tiempo de oración. Señor, te damos gracias, Dios, por una noche más, que tú nos regalas un día más, Señor, que termina, Señor. Te damos gracias porque tu presencia, Señor, está en cada uno de nosotros. Vemos que tu
tu mover, Señor, está en cada uno de nuestras vidas, Señor, en cada instante, Señor. Hoy te pedimos para que esta palabra que tú nos quieres regalar a través de nuestro pastor, Señor, sea de edificación, sea de bendición, Señor. Te pedimos porque tú también de pronto los ajustes que tenemos que hacer con la parte del video se hagan y podamos transmitir como tú quieres, con excelencia, con calidad, y bueno, queremos hacerlo de la mejor manera. Entonces bendecimos este tiempo especial y declaramos que tu presencia se mueve de una manera especial en nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Bueno, tenemos una dificultad con la cámara, entonces vamos a manejarlo estilo podcast. Entonces es que mi esposa y yo vamos a estar conversando, vamos a estar leyendo sus respuestas y las imágenes y las va a poder mirar. Entonces, ya usted vio el tema de la semana, pero voy a hablarles del título de la enseñanza de esta noche. Y el título es Éxito, propósito o ninguno. Es tu elección. Y usted dirá, pastor, ese título está como enredado. No, no está enredado. Se lo leo nuevamente. Éxito, propósito o ninguno. Es tu elección. Y a lo largo de la enseñanza quiero irles hablando acerca de este tema y por qué le he colocado ese título. Éxito, propósito o ninguno. Es tu elección. Y ya les mencioné el texto de Efesios, donde habla de que el Señor nos escogió, nos apartó para Él desde antes de la fundación del mundo. Y entonces empezaría diciéndoles que conoces el propósito de Dios para tu vida, eres consciente de tu llamado, porque creo que son las palabras, las preguntas que muchas veces nos hacemos. Estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, para dónde voy. Entonces depende la edad que tengamos. Entonces muchas veces cuando estamos en la adolescencia o entrando a la juventud o tal vez un poquito ya más grandes en nuestra época de juventud, empezamos a preguntarnos si estamos haciendo lo que debemos hacer, si era lo que Dios quería o qué es lo que Dios quiere o para dónde voy. Y entra la angustia por no saber si estamos avanzando en el camino correcto. Pero cuando de pronto llegamos a la edad de los 35, 40 hacia adelante, entonces también nos miramos y decimos, ¿será que sí hice lo que tenía que hacer? ¿Será que lo logré? Y yo quiero hoy que independiente que seas joven, independiente que seas ya adulto o que estés de pronto un poco más maduro, independiente que seas hombre o mujer, todos podamos descubrir en este momento lo que Dios tiene para nosotros y cómo Él nos lleva a algo diferente, ¿de acuerdo? Entonces, creo que el tema que hemos tratado está más enfocado a entender mi vida desde la perspectiva eterna de Dios. Y yo quiero hoy llevarlo a eso, a una perspectiva eterna. Yo no quiero que sea algo como simplista, ¿de acuerdo? Entonces encontrar ese propósito es entender, y yo quiero que usted preste atención a esta frase, el sueño de Dios en mi vida. Se hace entender que más que mi propósito, más que mi sueño, más que mi anhelo, es entender que Dios tiene un propósito, Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Por algo dice la palabra que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Creo que en unas oportunidades anteriores hemos hablado de cómo entendemos que Dios no hace nada por casualidad ni arbitrariamente, sino que Él tiene un propósito. Y acá en este contexto es entender que Dios tiene un sueño con nosotros, tiene un sueño contigo que me estás escuchando, hombre, mujer, joven, adulto, tiene un sueño y Él quiere que se cumpla y está por encima de los propósitos egoístas, terrenales y temporales que a veces el sistema actual nos ofrece, ¿verdad? Entonces vivimos en un mundo donde todo es muy temporal y donde todo se mide desde una perspectiva muy superficial, diría yo, y a la vez muy carnal, ¿de acuerdo? Para el mundo, una persona de éxito, ¿quién es una persona de éxito? Es una persona que acumula riquezas, es una persona que tiene tanto éxito que aparece en portadas de revista o en la televisión, alguien que recibe la admiración de todo el mundo, y eso es ser como tener éxito, ¿verdad? Como las personas triunfantes. Me molesta personalmente, mi esposa lo sabe, cuando la gente lo determina a uno por el dinero, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiene? Entonces, ¿cómo le va en su negocio? Entonces, ¿cuánto es su sueldo y si tu sueldo es un mínimo, entonces tú no eres nada, y si tu sueldo es de 10 millones para arriba, eres una persona exitosa? Y creo que yo puedo encontrar gente que se gana un mínimo y es tremendamente plena en su vida, y puedo encontrar gente que se gane 10 millones de pesos y viva vidas vacías, así que no está allí, o en el reconocimiento que la gente haga. Creo que es más profundo, creo que es más vital, y cuando yo entro a caminar en Cristo lo puedo entender, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo entiendo esto? Y quiero que usted lo pueda hoy percibir desde una manera espiritual. En la galería de personajes de la fe mencionados en Hebreos encontramos
lo siguiente. Entonces voy a leerle, creo que en su pantalla va a aparecer Hebreos 11 del 13 al 16. Hebreos 11 del 13 al 16, leo de la traducción lenguaje actual y dice: todas las personas que hemos mencionado, está hablando de lo que había hablado antes, era Abraham, Isaac, Jacob, murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Oiga pues, sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, le vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso. ¿Cómo estaban en este mundo? De paso, como los extranjeros. Queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de la otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso Dios les ha preparado una ciudad y no tiene vergüenza de llamarse el Dios de ellos. Entonces, varias aclaraciones que tengo que hacer acá. Cuando estuvimos hablando de los 7 montes, yo les decía que una de nuestras fallas es querer irnos para el cielo y sin entender que tenemos un propósito acá. Y usted dirá, pero pastor, esto está contradiciendo lo que usted predicó esa primera parte. No, no lo contradice. Porque cuando hablamos de que queremos ganar esta tierra, no queremos ganar la tierra en la forma como está ahora. No queremos ganar la tierra con sistemas de gobierno como los que tenemos en este momento, con sistemas educativos como los que tenemos en este momento, con formas de familia como las tenemos en este momento, ni siquiera con vidas espirituales como las tenemos en este momento, sino que anhelamos que el reino de Dios venga a la tierra y, como dijimos cuando hablábamos de los 7 montes, que como en el cielo se haga así mismo en la tierra. Está hablando que Abraham, que Isaac y Jacob no se conformaron a este entorno, a este mundo, a este sistema, sino que ellos tenían un nivel mucho más alto, una perspectiva mucho más alta de lo que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿de acuerdo? Ahora, entendiendo lo que yo les dije hace un momento acerca de la parte del propósito que vamos a lograr o del éxito, yo quiero decirle que resulta que Dios nos coloca a nosotros a cumplir el propósito de Él más que el de las personas. Y espero poderlo entender y espero que usted me entienda lo que quiero decirle, porque mientras que el mundo te evalúa o te califica de acuerdo a lo que hay en tu cuenta bancaria, de acuerdo al título que ostentas en el trabajo que tienes o la empresa que creaste, si es grande o pequeña, la palabra o en Cristo tenemos una forma de ser evaluados diferente, ¿de acuerdo? Porque tiene que ver con ese propósito. Entonces recuerda Efesios 1:4, Dios nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no importa lo que tú hagas, siempre y cuando sea agradable y el cumplimiento de lo que Dios quiere. ¿A qué me refiero? Que no importa que el mundo te lo reconozca o no, y te lo coloco en este ejemplo. Resulta que hay un personaje en la Biblia llamado Ananías. Este Ananías solamente aparece una vez en la Biblia y es predicándole a Saulo de Tarso. No aparece más. Digamos que toda su misión en toda la Biblia fue eso. Pero para Dios eso fue agradable, porque él cumplió el propósito que tenía. Por otro lado, Saulo de Tarso se convierte en Pablo y Pablo es el escritor del más del 25% del Nuevo Testamento. Nosotros lo admiramos y lo usamos en nuestras predicaciones, ¿de acuerdo? Y entonces podríamos decir que en términos humanos, Pablo fue más exitoso que Ananías, pero resulta que delante de Dios lo que hizo cada uno fue cumplir el propósito de Dios. Si yo miro al rey Salomón, dice la palabra que el rey Salomón tuvo gloria, tuvo fama, tuvo reconocimiento, tuvo muchas cosas que le hicieron vivir una vida económicamente plena. Lo mismo sucedió con la reina Esther, que llegó al palacio y se convirtió en la reina y bueno, obviamente tenía sus privilegios. Simultáneamente encontramos a un Juan el Bautista que solamente vistió piel de camello y que tenía como alimento langosta y miel. O tenemos a Jesús, que dijo él mismo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y entonces nosotros no podemos decir que Salomón y que la reina Esther tuvieron un éxito y que el resto no lo tuvo, que Juan el Bautista o estas personas no lo tuvieron, ¿de acuerdo? Entonces, como mide el propósito y el éxito de Dios es diferente a como lo mide el mundo, y eso es lo que yo quiero hablarles en esta noche, ¿de acuerdo? Ya casi vamos a tener cámara, así que tranquilos, ustedes sigan ahí con nuestro podcast mientras que entramos a la parte de la cámara. Entonces lo que Dios quiere es que cumplamos con el propósito que Él ha establecido
antes de la fundación del mundo. Entonces, más allá de lo que la gente diga, más allá de lo que la gente piense, lo que nosotros necesitamos entender es que podemos cumplir el propósito de Dios, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya creo que vamos a aparecer en pantalla. Muy buenas noches a todos, qué bueno verlos. Nos presento a mi esposa, nos alegra estar con ustedes. Gracias, Mateito, que estaba allí cuadrando, pero ya entender eso, que lo verdaderamente importante, más que lo que el mundo valora, más lo que el mundo le da como el énfasis, es que tú cumplas el propósito en Dios, es que tú alcances lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Entonces, tus sueños, tus capacidades, tus talentos, son inspirados por Dios para cumplir un propósito. Entonces, mi esposa tiene unas habilidades que solamente tiene ella. Yo tengo otras que son únicamente mías. Mateo está acá atrás de la cámara con nosotros, que tiene otras de él. Y cada uno de los que nos está escuchando tiene sus propias capacidades. Pero cada una de ellas son para cumplir el propósito de Dios. Pero nosotros podemos perder ese camino cuando olvidamos que es para Dios y los hacemos nuestros. Y le quiero colocar dos ejemplos que no, pues sí, los quiero colocar. El uno es un cantante que a mí me gustaba mucho cuando era joven, Michael Jackson. Creo que todos hemos escuchado de él. Entonces a mí me sorprende la capacidad que él tenía, porque primero que todo, pues su voz, segundo, su capacidad en la parte del baile, pero en tercer lugar era una persona visionaria. Los videos que él sacaba para su época eran visionarios, ¿de acuerdo? Esos talentos, esas capacidades, esas habilidades se las dio Dios. ¿Cuál fue el problema? Que él las utilizó para sí mismo, las utilizó para vanagloriarse a sí mismo, y resulta que podríamos pensar que él tuvo éxito, pero la pregunta es, ¿cumplió el propósito de Dios? ¿Cómo termina él? Y pensé en otro personaje, y este personaje es más nuestro, más de nuestra cultura, Pablo Escobar. Todos se entrevergüenza y rabia cuando pensamos en esa persona, pero si lo miramos solamente en cuanto a la capacidad que él tenía de liderazgo, con su mente tan sagaz que tenía, bueno, una mente y una capacidad de liderazgo que solamente Dios se las pudo dar. Pero ¿qué pasó? Las utilizó para él, las malutilizó, y entonces buscó su propia gloria, y al buscar su propia gloria, vemos cómo terminó. Hace, no sé si fue 1 año o 2 años, acá en Bogotá terminaron con un lugar que se llamaba La L. Cuando vino mi sobrino Nicolás de Estados Unidos, con él los llevamos, y con Paula Jimena los llevamos allá, Plaza España, a mirar desde lejos La L, lugar donde cuando ya se descubrió todo eso, se vio que eso era una cosa terrorífica. Ya hacían masacres, hacían un montón de cosas, y veíamos cómo mucha gente entraba a consumir. Pero cuando usted hablaba de ese mal llamado, la maldad en pleno ese lugar, resulta que en documentales que a veces uno ve en YouTube, encuentra que allí había artistas, había ingenieros, había músicos, había matemáticos, había gente con tremendas capacidades, con tremendos talentos, sepultados, desperdiciados por causa del vicio, por causa de no haber tenido una buena orientación, por causa de lo que había. Y a veces es como triste ver cómo nuestra vida o cómo nuestro entorno es un cementerio de talentos, de habilidades y de capacidades. Por eso voy a lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10, en la traducción lenguaje actual, que dice: cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Entonces, el ladrón, ¿a qué viene? Aunque te ofrezca mucho con el dinero, te ofrezca mucho con la fama, te ofrezca mucho con las cosas que te puede dar, aunque tal vez te diga que vas a tener lo mejor, siempre lo que te ofrece son puras algarrobas, basura. Pero Cristo vino para que nosotros no tuviéramos una vida de éxito, sino una vida plena. Y es muy diferente pensar en el éxito a vivir una vida en plenitud. El Señor Jesucristo vino para darnos esa vida plena. Y cuando Él desarrolló su vida, yo quisiera pensar en esto. Para nosotros humanamente podríamos pensar en Cristo como un fracaso, porque la vida de Cristo termina en una cruz. Entonces, desde el punto de vista humano, eso fue un fracaso. Pero cuando entendemos lo que Dios hizo, cuando entendemos la obra perfecta de Dios, entendemos que Él no vino a buscar el éxito, sino Él vino a cumplir el propósito de Dios. Y cumplir el propósito de Dios lo hizo sentir una persona plena. Y eso es lo que tenemos que estar mirando, ¿de acuerdo? Entonces, Dios te dio a ti capacidades.
Y no se limita, entonces vuelvo a los 7 montes, no se limita únicamente que entonces Dios quiere que oremos, que cantemos alabanzas y que hagamos nuestro devocional. No, eso es importante. Pero tal vez como en el caso de mi esposa y en el mío, que fuimos llamados al ministerio, que fuimos llamados a dedicar nuestro tiempo completo a predicar la palabra, a aconsejar, a visitar, a proyectar, a todo lo que estamos haciendo, resulta que cada uno de ustedes puede estar moviéndose en 1 o 2 montes de acuerdo a las capacidades que Dios les ha dado. Entonces hay gente que se mueve en la esfera de gobierno. Yo por lo menos estos días, por todo lo que estamos hablando de temas de bioseguridad y todo, he hablado mucho con Oscar Omada. Ustedes lo conocen porque ha estado con nosotros, y resulta que yo veo a este chico Oscar Omada y resulta que tiene una capacidad violenta en esa parte o en ese monte de gobierno. O sea, me impresiona lo que él hace. Hay personas que tienen la capacidad en el monte de la economía porque son generadores de empleos, porque son personas que saben generar dinero, bueno, todo lo que usted quiera, y están en esa bendición, ¿de acuerdo? Hay gente que se dedica a la familia, y no estoy hablando solamente de los hogares, sino estoy hablando, ya creo que ya estamos solucionando todos los asuntos que hay. Entonces, en esa parte, resulta que estamos en la bendición. Perdóname un segundito. Y entonces, en ese sentido, resulta que tenemos gente que es capaz en esa parte. Tenemos la educación, entonces gente que tiene la capacidad de enseñar, de ir hacia adelante, entretenimiento, gente que tiene capacidades artísticas, deportivas, lúdicas. Tenemos la parte de los medios de comunicación, y entonces Dios te dio dones, talentos y habilidades donde tú puedes utilizarlos para la gloria de Dios. Y no importa que seas joven, adolescente, niño, adulto, anciano, todos tenemos algo que hacer en el camino de Dios. Así que espero que esta pandemia que estamos, no, terminando no, porque no estamos terminando, en esta pandemia en la que estamos como a mitad y que estamos aprendiendo a movernos en medio de ella, reflexiones sobre cómo puedes iniciar nuevamente tu vida. Entonces, si tú estuviste enfermo de COVID en algún momento, puedes decir, oiga, esta es una oportunidad que Dios me dio para empezar de nuevo. ¿De acuerdo? Si tú viviste los rigores de la, ¿cómo se llama eso? De la cuarentena, del aislamiento y de estar encerrado en tu casa y extrañabas salir a la calle, trabajar y hacer todo esto, puedes tomarlo como una opción para decir, ok, Dios, y a partir de ahora, ¿cómo inicio? Entonces, quiero mirar sus respuestas de qué respondieron. Mi esposita me va a ayudar con respecto a la pregunta. Listo, Armando Páez. El Señor nos muestra que el camino del pecado nos lleva a la muerte y que la sanidad total nos lleva a un camino de alegría y de bendición en Él. Listo, Marcos Montes, muy buenas noches. Don Alfredo, buenas noches. Nancy Jané, muy buenas noches. Estamos orando por ti para que te mejores. Naya, bueno, listo, ahí estamos todos. Francis Pinel dice: Él nos escogió, nos dio el soplo de vida, nos entregó dentro del vientre de nuestra madre para caminar tomados de su mano y cumplir su propósito para nuestras vidas. Amén. Amén. Alvarito Marín, Él quiere que caminemos en rectitud y que nos quitemos no quitar nuestra mirada de Él, que Él es el camino de la verdad. Amén. Dice Estelita, buenas noches. Naya dice que somos su creación, le pertenecemos y que Él espera que le sirvamos y le seamos fieles a su palabra. Ok, muchas gracias por sus respuestas. Son todas muy válidas, muy importantes. Y entonces empiezo a desarrollar este tema que estamos hablando acerca de éxito, propósito, ninguno, tú eliges. Y mi primer punto es, no podrás cumplir un propósito si no tienes una visión. No podrás cumplir un propósito si no tienes una visión. Y esta parte me parece bien tremenda. Y por eso vamos con nuestra segunda pregunta. Y nuestra segunda pregunta es, hoy, ¿tienes claro hacia dónde diriges tu vida y por qué? Hoy, ¿tienes claro hacia dónde diriges tu vida y por qué? Entonces tú me dices, sí, yo tengo clarísimo para dónde voy. Bueno, ¿por qué crees que tienes claro para dónde diriges tu vida? O la respuesta es no, yo no sé. ¿Y por qué? ¿Por qué piensas que no has encontrado ese lugar a donde diriges tu vida? Entonces, esa es nuestra pregunta para que estemos allí. Ya la colocaron acá en la pantalla, ya la colocó Alejita. Entonces, para que ustedes empiecen a responder sobre esta pregunta, ¿de acuerdo? Y entonces, resulta que algo que yo veo es que nosotros
Yo lo veo, mi esposa de pronto acordará con una amiga que tenemos, no es una persona de la iglesia, sino es una amiga que tenemos, y tal vez yo tenía. A nosotros nos enseñaron algo, que ser productivos era hacer muchas cosas. Es más, a veces nos sentimos mal si vamos a descansar, si vamos a... Porque no, tenemos que estar haciendo algo, tenemos que levantarnos muy temprano y empezar a hacer. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer cosas, hay que hacer... El pastor a veces es así, ¿verdad? Estoy ocupado, tengo que hacer esto. Y resulta que eso no es ser efectivo. O sea, hacer muchas cosas no es ser efectivo. ¿De acuerdo? Es como si tú caminaras mucho sobre una caminadora. Puedes caminar hartísimo, no vas a avanzar a ningún lado. Estás caminando, sí, estás sudando mucho, estás desgastándote mucho, pero la verdad no estás llegando a ningún lado. Porque aunque has caminado bastante, no te has movido del sitio en el que estás en ese momento, ¿de acuerdo? Ahora, muchas veces nuestra vida es eso, solamente agite, solamente corremos, entramos, vamos, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y estamos tan afanados corriendo en la vida, estamos tan afanados haciendo tantas cosas en la vida, que no nos hemos detenido a pensar, bueno, ¿y para dónde vamos? ¿A dónde es que llevamos nuestra vida? Entonces simplemente estás, toca hacer el mercado, toca pagar el agua, toca pagar la luz, toca hacer esto, toca comprar, toca, bueno, cumplir un montón de compromisos, toca correrle al jefe, toca correrle a la familia, toca correrle a todo el mundo. Y por estar tan afanado, corriendo de aquí para allá, no te has detenido a pensar, bueno, ¿y hacia dónde voy? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿De acuerdo? Entonces, tener metas cotidianas no es tener un propósito en la vida. Entonces hoy yo cuando estaba preparando el mensaje, yo recordé, creo que era cuarto o quinto de primaria, cuando le enseñaban a uno en ciencias naturales que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Eso era lo que le enseñaban a uno. Y a veces nuestra vida se pareciera que fuera, bueno, entonces yo voy a ser profesional un día, o voy a montar un negocio, o voy a tener plata. Después me voy a casar. Después de casarme voy a tener hijos. Mi siguiente sueño es tener una casa y después jubilarme. Y ya no hay nada más que hacer. Y si tú miras todas esas metas que son buenas, que son valederas, que no estoy diciendo que sean malas, que tenemos que trabajar por ellas, son metas que en cierta medida son temporales. Entonces sí, son buenas, tenemos que buscarlas. Pero tal vez por estar tan comprometidos con nuestra profesión o con el buscar una pareja o con tener hijos o con jubilarnos o con tener una casa, dejamos de perder o perdemos de vista más bien las cosas eternas. Bueno, ¿y cuál es el propósito que Dios tiene para mí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero realmente? Yo puedo creer y entiendo que en este mundo yo puedo disfrutar de cosas muy buenas. Seguramente si me esfuerzo puedo disfrutar cosas muy buenas. Pero yo creo que nada en esta tierra se compara al día que yo llegue a la presencia de Dios. O sea, nada se puede comparar a eso. Creo que eso va a ser lo más majestuoso, lo más soberano, lo más grande que yo pueda alcanzar. Pero cuando estamos tan ocupados en buscar esto temporal, perdemos de vista eso eterno. Y el texto que leíamos al principio de los héroes de la fe dice que ellos murieron sin ver lo que esperaban, pero no es de una manera como trágica, como que ay, pobrecitos, tuvieron fe y no alcanzaron. No, es que la fe de ellos trascendió a esperar algo mayor, ¿de acuerdo? Entonces, claro, Dios acá nos quiere bendecir, Dios acá nos quiere dar una cierta estabilidad, eso no tiene discusión, pero hay algo más grande que le da sentido a tu vida. O sea, yo soy un convencido de que la vida tiene algo más. Yo soy un convencido de que yo quiero disfrutar, y algo que me hace sentir a mí feliz con mi esposa es que ella siente lo mismo. Y hoy pensaba en esto. Y obviamente estoy seguro que mi esposa y yo no tenemos ínfulas de sentirnos sardinos, no, sabemos que tenemos nuestros años. Yo ya, ahorita para que preparen el regalo, en el otro mes cumplo mis 51, ¿de acuerdo? Pero muchas veces yo miro mi forma de pensar, y mi forma de pensar no es como si yo tuviera 51, yo pienso como si todavía estuviera de 30, 35 años, no en la vitalidad, sí, yo sé, ya está el gordito, está cayéndose el pelo, todo lo que quiera, pero sí como que sueño, o sea, yo todavía tengo cosas por qué luchar, no me canso de aprender. Entonces los chicos de la iglesia se burlan porque, claro, me queda más trabajo, cómo es que es esto y tal cosa, pero trato de aprender, trato de no quedarme en las cosas, sino de ir más allá, de saber algo. Mi esposa es exactamente lo mismo, y creo que de eso se trata la vida, y que cada cosa que hagamos, cada cosa que emprendamos, nos lleve a alcanzar algo nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la razón de la existencia?
¿Cuál es la razón de tener vida si no es vivir con un propósito en Dios? O sea, más allá de lo material que pueda lograr, más allá de los logros humanos que pueda lograr, hay un logro, y es: yo añoro que un día Jesús diga de mí lo mismo que dice el texto de Hebreos acerca de estos hombres, que Dios no se siente mal, no se avergüenza porque yo lo llame mi Dios, porque obviamente se alegra de decir: ese es mi hijo, y lucha y tiene emprendimiento y va hacia adelante y tiene sueños y tiene metas, y cada vez que se le coloca una meta más alta va avanzando. Eso es, creo, lo que Dios quiere. En el texto va a aparecer en la pantalla de Efesios 1:4, dice: Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos, y yo le coloqué ahí puntos suspensivos, para que fuéramos, y colócale lo que tú quieras, para que fuéramos, en mi caso, pastor, un servidor de Dios, un evangelista, un maestro, para que sea una persona visionaria, para que alcance metas, para que dignifique a mi esposa, para que tenga un hogar hermoso. Ahora empieza a hablar de ti. Dios te dio vida, Dios te eligió. ¿Para qué te eligió? Los que son abogados, para ejercer su carrera con excelencia, los que son médicos, los que son arquitectos, carpinteros. Dios te dio capacidad en la tecnología, tienes un arte en la alabanza, tu canto, lideras. ¿Para qué Dios te ha creado? Y cuando yo vivo de esa manera, cuando yo me desafío a mí mismo, yo creo que tengo algo especial, ¿de acuerdo? Entonces vuelve a soñar, porque la falta de sueños, yo me he dado cuenta de esto, la falta de sueños enferma, la falta de sueños trae amargura, y la falta de sueños trae pobreza. Cuando tú no sueñas, no tienes por qué levantarte cada día. Y si tú no tienes por qué levantarte cada día, sabes, es cuando te empiezan los dolores. Te duele la rodilla, te duele la planta del pie, te duele la punta del pelo, te duele todo, porque no tienes algo que te motive, y trae amargura, porque entonces tus días son como que tal cosa, como que no sé, y ahora qué, y otro día, y eso genera como pobreza. Y no tiene que ser pobreza solamente material, sino pobreza en tu alma, pobreza de buenas palabras, pobreza de sueños, pobreza de ir hacia adelante. Entonces no sé si tienes 10 años, no sé si tienes 20 años, no sé si tienes 30, si tienes 40, si tienes 50, 60, 70, 80, hasta 90 años, no sé cuántos años tienes. Pero la palabra nos dice que Dios tiene sueños con nosotros. Jeremías 29:11 dice la palabra: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¡Wow! Dios tiene para ti, Dios tiene para mi esposa, Dios tiene para mí, Dios tiene para cada uno de nosotros, los que nos atrevemos a soñar, sueños de bienestar, sueños de bendición. ¿En dónde? En Él. Pero todo es para hallar la gloria de Él. Yo voy a hablar de algo que lo veía, pero tal vez cuando no conocía a Cristo yo quería buscar el respeto teniendo dinero, porque era la imagen del mundo. Y resulta que eso me llevó a mí a cometer un montón de errores, de los cuales hoy me arrepiento, y en lugar de ganar respeto, como que me aislaba más de mi familia. Pero hoy, que lo he buscado a Él y que vivo para el propósito de Él, ahora me siento feliz porque le cumplo el propósito a Dios, y sin embargo, como añadidura, tengo el respeto o de mi familia o de algunas personas, y eso es lo que trae Dios. Así que yo quiero animarlos a ello, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar si ustedes respondieron a nuestra pregunta. Bueno, no escucho, no veo ninguna respuesta, nomás veo saludar a María Meneses, a Aida y a Laurita Flores y a Rosestela Estelita, Dios te bendiga. Pero no escucho ni. Bueno, no sé, debe ser que está como aburrida la prédica, espero que no, pues yo sí la estoy disfrutando y espero que usted también, pero yo quiero que usted tenga esos sueños, ¿de acuerdo? Porque viene entonces mi segundo punto, y mi segundo punto entonces es: sal del estanque y muévete, sal del estanque y muévete, ¿listo? Entonces ya ustedes nos respondieron esta pregunta, entonces vamos a ir con nuestra siguiente pregunta. Si quieren contestarla, tranquilos, no es obligación, me gustaría, pero quiero que ustedes se pregunten: ¿qué sueños has enterrado y por qué? Entonces, ¿has enterrado algún sueño? ¿Tú soñabas, querías, anhelabas con ser esto o aquello y enterraste ese sueño? ¿O se quedó solamente en un sueño permanente, toda la vida soñaste pero nunca lo llevaste a la acción? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió en tu vida eso?
¿Por qué nunca lograste ir hacia adelante? Entonces, ya Mateito lo colocó, Alejita también. Entonces, espero, como les digo, no es obligación que usted conteste, pero me gustaría que usted dijera por qué ha enterrado sus sueños, qué es lo que pasa con ellos. Y resulta que en Juan capítulo 5, versículo 5, antes de que lo coloquemos, yo quiero primero contarles una historia. Resulta que esta historia tiene que ver con lo siguiente. La palabra en Juan nos habla de un estanque de Betesda y nos habla de un sitio que tenía como un poder milagroso. Un ángel bajaba, movía el agua, y el primer enfermo que bajaba al agua, cuando el ángel agitaba, se quedaba sano, quedaba restaurado. Y hay una cosa que me impresiona. Juan capítulo 5, versículo 5 dice: entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Wow, o sea, esto me marca, porque dice que es una persona que lleva 38 años soñando con que un día el agua se mueva y que él pueda bajar, pero lleva 38 años solo en eso, soñando, no haciendo absolutamente más. Esto da para una prédica muy larga, pero no es el tema de esta noche, así que no voy a predicar sobre eso. Pero sí quiero llamar la atención sobre tu vida, sobre lo que estamos viviendo, y cuántos sueños se han quedado allí sepultados. ¿Cuántos sueños dejaste allí como en veremos? ¿Cuántos sueños tú dijiste, ¿será que sí? ¿Será que yo puedo? ¿Será que lo voy a alcanzar? ¿O los has enterrado? Y yo voy a colocar dos ejemplos ahorita que me parecen muy bonitos. Primero hay una persona, no voy a decir nombres, pero hay una persona que me ha dicho por el internet y todo, y tengo el deseo de colocar un negocio, quiero empezar a hacer mi negocio, tengo estos planes, no sé qué, quiero conversar para que me den unas ideas, pero tengo mi sueño. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere. Y obviamente será un riesgo, será una situación que nos va a confrontar, pero bueno, vamos a arrancar, vamos a ir a ese sueño, vamos a declarar en bendición y vamos a empezar a trabajar sobre ese sueño, es lo que Dios quiere. Pero la otra, y esto se va a acordar mi esposa, y es de la moto. Entonces hay una persona que yo recuerdo que hace mucho tiempo le vengo diciendo: oiga, ¿y usted por qué no se compra una moto? Con una moto usted seguramente le rinde más, se gasta menos en transporte y no sé qué. Y esta persona nunca lo había visto como una opción. Creo que esa persona me está viendo en esta noche. Jamás lo había visto como una opción. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿de dónde? Dice el dicho en Colombia: ¿de dónde flores si no hay jardín? Porque tal vez era algo muy lejano, ¿de acuerdo? Pero estamos ayudando a esta persona en algunas cosas, orientándola, guiando a esta persona. Y esta persona ha visto cómo la mano de Dios ha estado con ella para poder solucionar muchas cosas. Y en estos días estábamos con esta persona y me dio tanta felicidad mirando una moto, diciendo: ¿y esta qué tal? Y lo que yo entendía es que como que se ha abierto una ilusión, se ha abierto una esperanza, se ha abierto un deseo. Y entonces Dios nos dice: no podemos dejar de soñar. No podemos dejar de pensar que hay algo mejor, que Dios tiene algo para darnos hacia adelante, ¿de acuerdo? Entonces Dios no nos creó uniformes todos. O sea, ¿a qué me refiero con uniformes? Las mismas capacidades, los mismos pensamientos, las mismas situaciones. No, yo disfruto la iglesia porque yo tengo un temperamento. Hay otras personas que tienen otro temperamento. Mi temperamento es fuerte, entonces yo me frustro, me enojo, me pongo colorado, verde, amarillo, de todos los colores. Mi esposa es más calmada, ella me tranquiliza, no sé qué, pero encontramos otras personas que son así, que son allá. Bueno, qué rico que seamos ese salpicón, porque sería muy aburrido si todos fuéramos igual. Pero el hecho de que seamos diferentes hace que podamos desarrollar cada uno nuestro talento, cada uno nuestra capacidad, cada uno nuestra habilidad conforme a lo que Dios ha hecho. Él nos creó únicos y nos creó para Él de esa manera única, ¿de acuerdo? Y entonces acá a lo que yo voy es que, y escúchenme, en algunas personas que a veces sufren de esto: no siga queriendo ser otra persona. Usted es Pepito, usted es Pepita, y Dios a usted Pepito, a usted Pepita le dio características, le dio valores, le dio dones, le dio capacidades, le dio talentos. Usted puede fluir en esos talentos conforme a lo que Dios quiere. Pero no siga esperando ser como otra persona, porque si usted quiere ser como otra persona se va a frustrar. Como el único que tenemos que anhelar ser es como Cristo.
y igualar o emular a Cristo en su santidad, emular a Cristo en su amor, emular a Cristo en su sacrificio, ¿de acuerdo? Pero creo que aún Cristo tenía un carácter y nosotros, cada uno tenemos algunos un carácter tal vez similar al de Cristo y otros diferente, pero aún así nos creó Dios para que pudiéramos desarrollar cosas especiales. Así que si tú quieres seguir el modelo de otra persona, seguramente te vas a arruinar. Pero si tú empiezas a seguir tu propio modelo, si tú empiezas a encontrar tu propia identidad, si tú conoces quién eres en Dios, vas a ir hacia adelante en lo que Dios ha determinado. Si eres único en Dios, quiere decir que la visión que Dios te da también es única, porque esa visión determina tu propósito en Dios. Entonces tal vez vuelvo al ejemplo, claro que lo voy a colocar en un momento, pero vuelvo al ejemplo. Ananías tenía que cumplir eso. Ananías no podía sentirse frustrado porque no logró las cosas que logró Pablo. Juan el Bautista no tenía que sentirse frustrado porque no vivió de la manera como vivió Salomón. Porque es que la visión de Salomón era una y el propósito, más que visión, propósito de Salomón era uno y el propósito de Juan era otro. El propósito de Ananías era uno y el propósito de Pablo era otro. Y de acuerdo a ese propósito en Dios, desarrollaron una visión. Y eso es lo que tú tienes que entender hoy. No debes dejar apoyarte si el mundo te dice que eres exitoso o fracasado por los estándares del mundo, porque son equivocados frente a la palabra de Dios. Tienes que estar seguro, es que en el estándar de Dios estás cumpliendo. Y cuando tú cumples el estándar de Dios, te vas a sentir pleno, te vas a sentir satisfecho, te vas a sentir contento por lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿de acuerdo? Entonces, Dios es el que determina tu propósito. Dios es el que sabe por qué te hizo alto, por qué te hizo bajito, por qué te hizo hombre, por qué te hizo mujer, por qué te hizo blanco, por qué te hizo negro, por qué te hizo como haya sido, por qué te hizo así. Porque Él tiene un diseño único para ti. Al igual que Jesús, cuando Jesús está en la cruz del Calvario, esto lo dice en Juan, al final de todo Jesús dice consumado es. Obviamente teológicamente entendemos que es como haber cumplido la tarea y como que ya de aquí para adelante le toca al Padre, Él ya ha hecho todo lo que tiene que hacer. Pero consumado es, para entenderlo en lo que estamos hablando en esta noche, es hice lo que tú querías que yo hiciera. No hice más, no hice menos. Hice lo que tú querías que yo hiciera. Mi pregunta es, ¿estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Estás viviendo conforme al propósito de Dios? ¿O has dejado que el mundo en sus afanes te contamine, te arrastre y te lleve a hacer lo que Dios no te llamó a hacer? Porque acá es cumplir el propósito de Dios. ¿Qué propósito estamos buscando? Y cuando tengo un propósito, entonces acá viene algo, y es que ese propósito necesita algunos ingredientes, porque Dios te dio las capacidades, Dios te dio el talento, Dios te dio la habilidad, pero tú y yo necesitamos desarrollar disciplina, necesitamos desarrollar coraje, necesitamos desarrollar esfuerzo, necesitamos tener un corazón o una actitud de sacrificio, porque muchas veces alcanzar ese propósito implicará sacrificio, pero principalmente, aunque es importante la disciplina, es importante el coraje, el esfuerzo, el sacrificio, principalmente necesitaremos dependencia de Dios. Necesitamos aprender a depender de Dios. Juan 18:37 dice, yo por mi parte, dice Jesús, vine al mundo para hablar acerca de la verdad. ¿Recuerdas cuando hablamos de una visión y que una visión no nos permite desviarnos? A Jesús muchas veces lo buscaron para hacerlo rey. A Jesús muchas veces lo llamaron para ser el caudillo de las causas de los pobres y de las personas necesitadas. Pero Jesús sabía lo que tenía que hacer y Él dice, yo vine al mundo para hablar acerca de la verdad. Y Él tenía claro su propósito. Ahora, en el talento que tú tienes, en la habilidad que tú tienes, en la capacidad que tú tienes, Dios quiere que tú cumplas ese propósito perfecto que tienes en Él. Serás conocido por algo. Dios quiere que tú seas conocido por algo. No sé si serás conocido por el mundo entero, o serás conocido por tu ciudad, o serás conocido por tu barrio, o solamente serás conocido por tu familia. Eso es lo de menos. ¿Sabes qué es lo importante? Que seas conocido por Dios. Que Dios sepa que tú hiciste lo correcto. Entonces vuelve a lo mismo. Ananías en su espacio, Pablo en el suyo, Salomón y Esther en su riqueza, Juan y Jesús en su situación, ¿de acuerdo? Y voy a colocarle dos ejemplos más. Rahab, yo creo que ustedes han escuchado hablar de Rahab la prostituta. Tal vez una vida de
de ultrajes, tal vez una vida de muchas situaciones, pero dice en Josué capítulo 2 versículo 6, la verdad es que Rahab los había llevado a la terraza y los había escondido debajo de unos manojos de lino que allí tenía. ¿De acuerdo? De Rahab la Biblia no dice que fue la caudillo, que fue la mujer que libertó, que fue la mujer que predicó, que fue la guerrera. No, ella solamente cumplió un propósito. Llegaron los espías y los escondió. No más. Pero cumplió el propósito de Dios. Hizo lo que tenía que hacer. Otra mujer, y ahora es del Nuevo Testamento. Esta mujer en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 14. Voy a leer solo el versículo 6 y salto al 9. Dice, pero Jesús les dijo, déjenla tranquila. ¿Por qué la molestan? Ella hizo por mí algo bueno. Les aseguro que esto que ella hizo se recordará en todos los lugares donde se anuncian las buenas nuevas o las buenas noticias de Dios. ¿Qué está diciendo? Que esta mujer lo único que hizo fue romper un frasco de alabastro y derramarlo sobre el cuerpo de Jesús. Podríamos decir nosotros lo único que hizo. Pero aún yo en esta noche estoy hablando de ella. Porque lo que yo haga en el propósito de Dios seguramente va a ser reconocido. Va a ser reconocido por Dios y Dios va a permitir que otras personas lo reconozcan. Que la gente reconozca tu mansedumbre, tu entrega, tu predicación a Dios, no con palabras, sino con tus hechos, en donde tú te mueves. Entonces, ¿qué sueños has enterrado? No sé si estas sí respondieron. Listo, entonces vamos a mirarlas. Que Luis Hernando Páez del anterior dijo así: si dirijo mi vida hacia la de Dios, donde Él me ha enviado, Él me enviará a conseguir mi sanidad y la de mi familia. No deseo sanidad, sino santidad, y mi vida, por ende, llegará a los demás. Francis dice así: si lo tengo claro, aunque a veces falle o tenga errores, porque Él nos inquieta, nos destruye, nos redarguye, nos está dando la oportunidad de seguir tomados de su mano. Paulita Vaquero dice: pienso que no he enterrado mis sueños, sigo esperando que haga realidad, pero tal vez ese ha sido el problema, que me ocupo más en esperar que en hacer. Los sueños no se cumplen solos, debemos trabajar en ellos. Amén. Ese es mi siguiente punto, Paulita. Jessica Bautista, buenas noches. Dice Luis Hernando, los sueños que he entregado, que he enterrado, es que ninguno aún Dios tiene con mi vida y fuerzas para que Él nos dé bendición por la obediencia y para la sanidad que llevo cada día. Para que lo haga, Dios me ayude bien. Aida, no, hasta ahora lo que he soñado Dios me ha permitido alcanzarlo. Falta cumplir algunos, pero trabajo en ellos. Amén. Franci, no he enterrado mis sueños. Pienso que perdí mucho tiempo en mi vida y no hice lo parte de lo que Dios tiene en ese tiempo para mí. Alvarito Marín, creo que el haber estudiado una carrera y no lo hice por trabajo, lo que me gusta, que es aprenderlo empíricamente. Nancy Parra dice: sí tengo sueños que alguna vez enterré porque no tenía los recursos económicos, pero hoy en día mi mentalidad es distinta, porque creo que Dios tiene los mejores planes para mí y conoce mis sueños, y debo tener fe en que se harán realidad en la voluntad de Dios en su tiempo. Dice Belkis: ahora más que nunca creo que mis sueños de Dios son con Dios, lo realizo para la gloria de Él. Amén. Gracias a todos por compartir, y la idea es poder tener esos sueños y bueno, poder entrar en esa comunión, hacia que no quedarme quieta, y entra en ese punto de lo que hablaba Paulita hace un momento, de ir hacia adelante y de poder movernos. Entonces, mi tercer punto es: atrévete a construir una visión en Dios. Atrévete a construir una visión en Dios. Y viene mi última pregunta: ¿qué es una visión y cómo te puede ayudar? ¿Qué es una visión y cómo te
te puede ayudar? Esa es la siguiente pregunta. Quiero que usted esté pensando allí. ¿Cómo es la visión? ¿Qué es la visión? Y cómo ella te puede ayudar a seguir adelante. ¿De acuerdo? Entonces, ah, muchas veces llevamos nuestra vida como un barco a la deriva, ¿de acuerdo? Que no va para ningún lado. Y entonces es lo que pasa. Entonces por eso entramos en tanto activismo. Somos activistas. Hacemos muchas cosas aquí, allá, picamos, vamos, venimos, hacemos. Pero nunca somos concretos. Nunca somos asertivos en lo que yo quiero. Pero si tenemos una visión, creo que tiene que ver con lo que yo les decía. No se trata de correr mucho, no se trata de hacer mucho, sino se trata de hacer lo que realmente Dios nos mandó a seguir a hacer. ¿De acuerdo? ¿Y cómo yo hago para dejar de llevar mi vida como si fuera un barco a la deriva y poder tener una brújula, poder tener un norte, poder determinar hacia dónde voy? Bueno, lo primero para todos nosotros es tener un encuentro con Dios. Es detenerme un momento. Por eso yo les hablaba de la pandemia. ¿Sabes qué fue la pandemia? Sí, claro, lo vimos siempre por el lado negativo. Pero si lo miramos por el lado positivo, la pandemia fue un freno. Todos frenamos. Todos tuvimos que parar para empezar a pensar de nuevo, para reinventarnos, que es la palabra de moda, para mirar hacia dónde íbamos y cómo íbamos a construir ese futuro, cómo íbamos a construir eso que venía hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo un encuentro con Dios, puedo empezar a caminar en la bendición de Dios. Los discípulos de Jesús, déjeme pensarlo de esta manera. Si yo miro los discípulos de Jesús, hay un tema que si nos seguimos los de las semanas, de pronto un día lo podríamos desarrollar. Pero ese tema habla de hombres que eran común y corriente. Sus sueños eran ir a pescar, tener una familia, no tener problemas, pasarla bien. Mateo era cobrador de impuestos, hacer un capital. Había uno que era como revolucionario, entonces hacer guerra. Pero tenían sueños muy temporales, muy del momento, ¿de acuerdo? Pero cuando ellos se encuentran con Jesús, cuando estos hombres se encuentran con Jesús, esto a mí me apasiona y yo quisiera que eso pasara no solamente en mi vida, quisiera que pasara en mi vida porque pienso que a veces se apaga, pero quisiera que pasara en mi vida, que pasara en la vida de mi esposa, que pasara en la vida de los líderes. Yo sueño con Mateo, con María Paula, con Paola, con Jairo, con Lucy, con todos los líderes, perdón porque ahorita me toca mencionarlos a todos los líderes, todos los que no he mencionado, pero quisiera que todos pudieran tener esta palabra, y es lo que dice en Hechos capítulo 17 versículo 6, que dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea, desde el punto donde Dios nos colocó, Dios te colocó en el monte del gobierno, en el monte de la economía, en el monte de la familia, en el monte de la religión, en el monte de la educación, donde tú estés, que nosotros seamos personas que revolucionemos el mundo, no simplemente, ay, cuando me pensiono, será que ya me voy, no, sino que tengamos el anhelo de ir a hacer algo diferente. Mi esposa tiene un sueño, y es que cuando ya tengamos cierta edad, comprar una casita a las afueras de Bogotá, irnos. Y claro, yo también sueño con eso, pero sueño con irme para la casita el domingo por la tarde y estarme por allá hasta el jueves, y el jueves volver a la iglesia y estar, o sea, yo sueño mi vida predicando, sueño mi vida hablando de la palabra, sueño mi vida pudiendo ser motivación para otros y llevándoles a conocer a Cristo. Eso debería ser en cada uno de nosotros el sueño. Ahora, existen tres tipos de personas en el mundo, y entonces decía Paola, tal vez tengo que dejar de soñar y empezar a hacer. Ahora, por ejemplo, yo conozco a Paola y sería lo más irresponsable de mi parte decir que Paola no hace nada, porque Paola es una de las personas que yo más admiro en su orden de tiempo. O sea, yo admiro a Paola porque Paola es mamá, Paola es ejecutiva o bueno, abogada en su trabajo, Paola es esposa, Paola tiene un sueño con la obra social, Paola, bueno, hace cantidad de cosas, dicta clases, está en su maestría, y a todo le saca tiempo. Y a veces nosotros que hacemos como una o dos cosas así, no tengo tiempo. O sea, yo admiro a esta mujer. Pero tal vez lo que Paola está diciendo es que está metida en tantas cosas que no se ha enfocado realmente a lo que necesita. Creo entender eso que está diciendo Paola. Y entonces, entendiendo que ella hace mucho, le pregunto al resto, ¿y nosotros hacemos? ¿Tenemos la capacidad de hacer? Porque existen tres tipos de personas. Y yo quiero que usted se pregunte a usted mismo con cuál de este tipo de personas se identifica. Primero, hay aquellas personas
que no se dan cuenta de nada lo que les pasa alrededor. Nada. Pero luego, ¿qué está pasando? Pues luego, ¿qué hay que hacer? Pues porque estamos de afán, ¿no? ¿Para dónde es que vamos? O sea, ni saben para dónde van, no se afanan de nada. Ese es un tipo de personas. Hay un segundo tipo de personas que solamente preguntan, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué está la gente corriendo? ¿A dónde es que vamos? ¿Qué es lo que pasó? Y solamente preguntan, pero nada más. Pero hay un tercer tipo de personas que son aquellas que en Dios hacen que las cosas sucedan. Escúcheme, que en Dios hacen que las cosas sucedan. Y para mí, estas son las personas de fe. Porque vuelva al texto que siempre menciono de Santiago. No está no están las diapositivas, ni me acuerdo el texto, pero dice Santiago, dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. O sea que dice que la gente de fe es la gente que se mueve, la gente que va hacia adelante y que va deseando algo diferente en su vida. Entonces descubrir la visión te debe llevar a colocar manos a la obra. Y yo quiero decirle algo, no será fácil. Porque a veces queremos lo cómodo, a veces como que viene el primer obstáculo, como que viene la primera, déjeme hablar de una carrera de ciclismo, y viene como la primera medio montañita, y yo, ay no, le esperan unas cuestas tremendas. Nada en la vida es fácil, nada te va a llegar caído del cielo, la salvación, gloria a Dios, te llegó del cielo, pero de ahí en adelante tienes que ser una persona emprendedora, una persona que luche, una persona que sea disciplinada, una persona que esté dispuesta a superar obstáculos, que entienda que esto no es fácil. A veces sabes que tenemos muchos argumentos y somos muy cómodos, no, me cansé, no, me fatigué, no, eso es muy duro, pero ¿qué te esforzaste? Sí, yo fui un día, pero no, me cansé. Bueno, pero creo que un día no fue suficiente para mirar si tenías el temple, la capacidad de hacerlo. Somos muy cómodos, somos muy tranquilos, no nos queremos incomodar. Y resulta que alcanzar una visión nos lleva a incomodarnos, nos lleva a correr la meta, nos lleva a tener momentos donde tenemos que tomar decisiones que van a atentar contra esa estabilidad, esa comodidad, eso que tenemos. Dice en Eclesiastés 9:10, dice, y todo lo que podamos hacer, hagámoslo con alegría. Vamos caminando a la tumba y allá no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. O sea, dice, el día que muera, ¿ya para qué? Aquí, ahora es que hay que trabajar, ahora es que hay que moverse, ahora es que hay que hacer, ahora es que yo tengo que emprender. No importa si eres joven, si eres viejo, si eres anciano, si eres niño, ahora hay que moverse, ahora tenemos que hacerlo. ¿Cuál es tu don? Empieza a fluir en tu don. ¿Y qué es empezar a fluir en el don? No solamente es fluir en el don, sino capacitarte. Una vez yo le dije a mi esposa, se murió la persona que fundó Caracol Radio, creo que fue. Y entonces él tenía una frase célebre y a mí esa frase se me quedó grabada aquí en la mente, pero así fue como impresa. Y era, un talento sin disciplina es un desperdicio. Y entonces tenemos gente con talentos, con capacidades, con habilidades, pero que no se quieren incomodar, que todo les da pereza, que todo les da charrera, que todo, y resulta que necesitamos incomodarnos, necesitamos correr la segunda milla. Los mejores no son los que se la pasan solamente excusándose o durmiendo. Los mejores son aquellos que se esfuerzan por alcanzar algo que es diferente. Dice en Proverbios 18:6, la dádiva del hombre la ensancha el camino y la lleva delante de los grandes. Cuando tenemos dones, Dios nos lleva delante de los hombres. No es suficiente solamente conocer el don, es necesario desarrollarlo. Termino con esto, porque esto te recomiendo, dice Timoteo, no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre ti. Tal vez está hablando del ministerio en el caso de Timoteo, pero podemos orar por ti, por tu empresa, por tu trabajo, por tu carrera, por tu matrimonio, por lo que Dios dé. Y tienes que hacerlo de la mejor manera. Puedes quedarte quieto, no hacer nada y listo. No hay problema, es tu decisión. Quédate quieto, no hagas nada. Nadie te va a exigir que no hagas nada. El único perjudicado vas a ser tú. Puedes buscar tu éxito personal y recibir un reconocimiento temporal y ya. Que te den unos aplausitos y ya después quedas en el olvido. O puedes vivir una vida apasionada haciendo lo que fuiste diseñado para hacer para la gloria de Dios y siempre tendrás el reconocimiento de Dios. Hoy es tu decisión. Vamos a leer sus respuestas antes de seguir. Una sola respuesta. Laurita Flores dice, la visión es un objetivo a futuro.
una proyección de lo que se quiere lograr y por lo cual se está trabajando en el presente. Amén, Laurita. Y eso que estamos trabajando es con denuedo, con entrega, con pasión, con sacrificio, con coraje, con todo lo que estamos hablando y gracias. Así que, bueno, se nos fue un poquito el tiempo, pero recuerden que fue que empezamos tarde por algunos problemas técnicos, pero que lo superamos. Pero quiero orar rápidamente, bueno, y vamos a orar esta semana por estas peticiones que hay. Clarita Roballo es una amiga de nuestra hermana Gladys, es del colegio, es una mujer saludable, vital, y le detectaron algo en la cabecita, tiene una cirugía el viernes, vamos a orar por ella. Luis Hernando me dijo que la oración, gracias a Dios, tuvo éxito. La hermana Ana García está todavía en la UCI, pero hoy hablé con una de las hijas, ya está mejor, vamos a seguir confiando en ella. Vamos a orar por la familia de Naya, que está con COVID, pero sabemos que están bien. Y vamos, no Naya, la familia de Naya, su hermano, y su cuñada y su sobrina. Y vamos a orar por nuestra hermana Nancy Rodríguez para que Dios la termine de levantar en esta situación de su corazón, que sea Dios dándole sabiduría a los médicos, ¿de acuerdo? Entonces oramos por la palabra y oramos por estas peticiones. Dios, gracias te damos por esta noche y espero que este tema haya sido apasionante y que nos encienda para esta semana, Señor, caminar en función de ese propósito, Dios, que tenemos en ti, Padre. Sea cual sea nuestro sueño, sea cual sea, Señor, el deseo que tenemos en nuestro corazón, que todo sea para glorificarte, para honrarte, para alabarte y bendecirte, Señor. Padre, hoy queremos entender que no podremos desarrollar nuestro propósito si no tenemos una visión clara, si no entendemos hacia dónde vamos, si no entendemos qué es lo que tú quieres. Dios, ayúdanos, Señor, quítanos del estanque, quítanos de la pasividad, Señor, ayúdanos, nos cuesta, a mí me cuesta, Señor, a veces, Señor, salir de esa comodidad, Señor, tal vez me da pereza, tal vez me da temor, tal vez me da cansancio, Dios, tal vez tengo temor a fracasar, Dios, pero quita de mi vida los temores, quita de mí los miedos, quita de mí las angustias y llévame a tomarme de tu mano para creer, Señor, que hay algo especial que tú tienes para mí, que me has dado talentos y habilidades para poder sacar adelante, Señor, esta vida que tú me has dado con un propósito. Quiero construir, Señor, esa visión de tu mano. Quiero tomarme de tu mano para construir lo que tú tienes hacia adelante y ver tu gloria y tu bendición. Gracias te doy por esta palabra y por todo lo que vamos a recibir esta semana, y a ti te doy la gloria y la honra, Señor. Hoy oramos por Clarita Roballo, Señor, y te pedimos que tú coloques tu mano sanadora sobre su cerebro y, Padre, todo lo que los médicos han dicho, Señor, Padre, te pedimos que seas tú sanándolo, restaurándolo y que los nuevos exámenes que le tomen, Señor, salgan con resultados negativos con respecto a ese primer diagnóstico. Que sea tu gracia, que sea tu bendición, Señor, sanando y levantando a la hermana Clarita Roballo y trayendo sobre ella bendición. Oramos por nuestra hermana Ana García, Señor, y gracias te damos porque sabemos que la sacarás de esta UCI, Señor, fortalecida, bendecida, Señor, y guardada en ti, levantada en tu gracia y en tu amor. La bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos tu fortaleza sobre ella, Señor. Oramos por el hermano, la cuñada y la sobrina de Naya, Señor. Padre, permítenos entender, Señor, que ellos están bajo tu protección, bajo tu cuidado, Señor, y que tú les permitirás pasar estos 14, 15 días de prueba, Señor, en esta situación, Señor, y que así como Hernando daba testimonio hoy, ellos también se tomarán los exámenes después de que haya pasado esto y saldrán negativos. Gracias te doy, Señor, por la obra perfecta que tú haces en sus vidas, en el nombre de Jesús, amén, Señor. Y colocamos la vida de nuestra hermana Nancy Rodríguez, pidiéndote, Señor, que tú coloques tu mano sanadora sobre su corazón, que quites esta tos, que quites cualquier cosa que se esté presentando en su sistema cardíaco, Dios, y que tú obres en ella ese milagro de sanidad y ese milagro de restauración. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra en Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, gracias. Hay 3 preguntas más, si quieres leerlas rápidamente, Belkis, Nancy y no las tengo, no las, ya. Belkis dice: para mí esa visión es tener clara. Claro que lo que se quiere y trabaja en todos los sentidos por esa visión, trabajar todo. Dice, es donde pongo la mirada,
fijando mis metas y objetivos. Dice Nancy Parra. Amén, amén. Ok, gracias iglesia por estar acá. Rápidamente nos despedimos. Mañana 6 de la mañana, ya saben, nuestra oración. 5 minuticos antes yo les estaré mandando el link para que se conecten. En la noche tenemos nuestro servicio, 8:30 de la noche. Nuestros grupos de influencia, por favor no se pierdan. Y no tengo mucho tiempo, pero recuerden que ya el domingo abrimos la iglesia. Me están preguntando cómo vamos. Tranquilos, el sábado les vamos a mandar un link para que ustedes escriban. Cupo limitado, solamente 34 personas creo que tenemos de capacidad, así que los primeros 34 serán los favorecidos. Entonces ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Y muchas gracias por estar acá. Mi esposita se despide. Hora para terminar y Dios los bendiga. Bueno, bendiciones iglesia, Dios los guarde, los bendiga, que tengan una noche de descanso, que puedan tener un tiempo bien especial. Entonces, Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has regalado. Señor, te pedimos que esa palabra sea edificación para nuestra vida. Señor, queremos ponerla en práctica. Quita aquellas cosas que de pronto impiden poder tener esa visión y proyectarnos en lo que tú quieras, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.